Profundidades de la Biblia. Tema de hoy: los gigantes en la Biblia. Primero quiero saludar a todos mis hermanos y amigos en el nombre de Jesucristo, y a todos aquellos que no se han suscrito, que lo puedan hacer para que sigamos juntos este camino de las profundidades de la Biblia con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a ir a este tema. Bueno, para entrar a este tema de los gigantes, quise separarlos en dos secciones. Primero vamos a hablar de los gigantes prediluvianos y luego en el próximo estudio vamos a hablar de los gigantes postdiluvio, para que podamos enfocarnos solamente en los gigantes de Génesis capítulo 6 del versículo 1 al 4. Entonces vamos al pasaje de Génesis 6 versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este pasaje hace referencia a los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ha habido muchas opiniones sobre quiénes eran los hijos de Dios y por qué los hijos de Dios con las hijas de los hombres tuvieron hijos y fue una raza de gigantes. La palabra gigante viene de la palabra Nefli en el hebreo, que significa los derribadores. Hay dos interpretaciones que son las más polémicas en el mundo cristiano. Primero, que al referirse a los hijos de Dios se refiere a la descendencia de la familia piadosa de Set, tercer hijo de Adán y Eva, el cual sustituyó a Abel, los cuales se juntaron a las hijas de la descendencia malvada de Caín y les nacieron hijos, ya que Génesis capítulo 6 es el capítulo siguiente a los dos anteriores capítulos que hablan de la descendencia de Caín y Set, los cuales por la línea de Set comenzaron a invocar el nombre de Dios. Génesis capítulo 4 versículo 25 al 26 dice la palabra de Dios: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y en la siguiente postura está que al referirse a los hijos de Dios hace una diferencia con las hijas de los hombres, dando a entender que los hijos de Dios son ángeles, en este caso los caídos, que descendieron y se juntaron a las hijas de los hombres y les nacieron hijos, los cuales fueron los gigantes en aquellos tiempos. Mi postura respecto a este tema lo quiero explicar de la siguiente manera. Primero quiero dejar en claro que el único y soberano es Dios, y solo Él sabe todas las cosas. Nosotros los seres humanos conocemos un mínimo de los misterios de la Biblia, ya que Dios por su misericordia nos presta el conocimiento. Y mi opinión no es de carácter legalista, ya que respeto la opinión de los demás. Y dicho esto, quiero explicar con la Biblia en la mano por qué para mí la segunda interpretación es la más asertiva, ya que tiene mayor sustento bíblico que la primera. Primero, respecto a la primera interpretación de que los hijos de Dios eran los hijos de Set y se juntaron con las hijas de Caín, que en este caso serían las hijas de los hombres, creo que no tiene sustento bíblico respecto a algún mandamiento de parte de Dios que les niegue juntarse con los descendencias de Caín. No hay un mandamiento en el capítulo 4 ni en el capítulo 5 de Génesis que diga algo respecto al tema. Estos mandamientos
aparecen por lo menos en Deuteronomio capítulo 7 versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios: y no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ahí podemos ver que hay un mandamiento claro, explícito, respecto al yugo desigual. Pero anteriormente a esto no había ningún mandamiento, entonces no podemos decir que el pecado del cual Dios se airó en ese momento en Génesis capítulo 6 fuese de la junta, ¿cierto?, o del emparentamiento de entre los hijos de Set con los hijos de Caín. En segundo lugar, el término hijo de Dios no tiene un respaldo bíblico de que sean los hijos de Set, ya que en los capítulos anteriores al capítulo 6 no se usó el término hijo de Dios refiriéndose a alguna descendencia de Set, y ni siquiera tampoco se usó después del capítulo 6. El término hijo de Dios se empezó a usar para nosotros, la iglesia. Por ejemplo, en Juan 1:12, cuando dice la palabra de Dios: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí se usa el término que somos hijos de Dios. Pero en ese tiempo no se estaba usando ese término hijo de Dios. Entonces no se puede afirmar que se refieran a los hijos de la descendencia de Set. Sin embargo, en la segunda interpretación, referente a que los ángeles son los hijos de Dios, los cuales descendieron del cielo como caídos y tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra, de las cuales salieron los gigantes, hay un mucho más respaldo bíblico para ver este tema. Primero, el término hijo de Dios sí se usó refiriéndose a los ángeles. Job capítulo 1 versículo 6 dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Todos sabemos que ese pasaje bíblico se refiere a los ángeles de Dios en esa reunión en los cielos, donde Satanás interrumpió para demostrarle a Dios que él estaba en la tierra rodeándola y haciendo estragos, y quiso poner a prueba a Job. Entonces sabemos que ese pasaje se refiere directamente a los ángeles de Dios como hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos al apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 4, hablando acerca de la apostasía, específicamente al tema inmoral y sexual. Le damos lectura a la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. Amén. Es claro que estos textos leídos anteriormente se refieren a un pecado inmoral, pero para poder ir aclarando más las dudas respecto a que si los ángeles estuvieron involucrados en algo así, vamos a ir al libro de Judas, al versículo 5, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Claramente aquí otra vez se les ve involucrado a los ángeles
dentro de un contexto de pecado inmoral, ya que Sodoma y Gomorra fue juzgado por un pecado inmoral. De hecho, podemos leer detenidamente que dice, igual que aquellos, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, del versículo anterior, el versículo 6, dando a entender de que los ángeles pecaron contra naturaleza también, porque dejaron sus cuerpos angelicales y tomaron cuerpos humanos para poder tener relaciones con las mujeres en la tierra. Ahora bien, usted me podrá decir, pero Jesucristo dijo que cuando estemos en el cielo seremos semejantes a los ángeles de Dios, que no podremos casarnos ni darnos en casamiento. Vamos a ir al texto para que podamos ver realmente a qué se refería Jesús. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 23 en adelante. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantarán descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer y su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Bendito sea la palabra del Señor. Es claro que Jesucristo aquí se refiere netamente a la condición que los ángeles tienen en el cielo. Pero nosotros no estamos hablando de ángeles en el cielo, nosotros estamos hablando de ángeles en la tierra, de ángeles que están corporalmente en la tierra, con cuerpos carnales, con cuerpos físicos, que se rebelaron con Dios. Por otra parte, la Biblia igual nos enseña de que los ángeles de Dios pueden tomar forma humana, como lo vimos en los estudios anteriores. De hecho, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 2, nos dice la palabra de Dios, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, dejándonos claro o dándonos a entender de que los ángeles pueden pasar desapercibidos en medio de nosotros. Es posible entonces decir de que los ángeles pueden tener alguna cercanía física con los seres humanos, ya que en el libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos del 1 al 7, nos vamos a dar cuenta de hombres que quisieron tener esa cercanía física o relación sexual, para ser más claro, con ángeles de Dios. Dice así la palabra de Dios. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedéis y lavaré vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos un mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que les conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí,
y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Bendito sea el Señor. Si bien es cierto, aquí podemos darnos cuenta bien claramente de que estas personas en su depravación querían tener algo con estos varones, ángeles de Dios que vinieron a la casa de Lot. Y es más, Lot, para poder guardar la integridad de estos varones, ofreció a sus propias hijas, que eran vírgenes, para que ellos tuvieran o las conocieran a ellos en vez que a los ángeles. Le seguimos dando lectura al versículo 8 del capítulo 19 de Génesis. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciese, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es claro que aquí Lot les da a entender a estos varones malvados, los cuales querían tener relaciones con los ángeles, que él tenía 2 hijas vírgenes y que con ellas hicieran lo que ellos quisieran. En pocas palabras, esto era netamente un tema carnal, un tema de naturaleza sodomita, degenerativa, del cual estaban involucrados los pobres ángeles en ese momento. Cuando estos varones malvados usan la palabra conocer, dan a entender que ellos quieren tener una relación íntima con los ángeles, porque la palabra conocer en ese entonces significaba el tener una relación íntima. La palabra conocer viene de la palabra yada en el hebreo, que significa experimentar o tener un encuentro íntimo. También lo podemos comprobar en Génesis capítulo 4 versículo 25. Dice así la palabra de Dios: y conoció de nuevo Adán a su mujer, el cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Bendito sea el Señor, dando a entender otra vez que Adán conoció otra vez a Eva en el sentido íntimo, y pudo concebir el tercer hijo llamado Set. Entonces, el término conocer en ese momento para esos hombres malvados era intimar con aquellos ángeles, entendiendo así de que podían o existía la posibilidad de que tuvieran relaciones con ellos. Obviamente que estos ángeles no querían hacerlo, ya que eran ángeles de Dios, ángeles obedientes a Dios, pero nadie nos dice lo contrario respecto a los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. En definitiva, es por eso que en mi caso personal yo me inclino más a la segunda interpretación, de que esos hijos de Dios eran los ángeles de Dios que en su estado caído se rebelaron y cometieron ese tipo de aberraciones contra naturaleza, conforme a lo que dice Judas 6 y segunda de Pedro 2:4, que pecaron y dejaron su dignidad, por cuanto Dios los dejó en prisiones de oscuridad para que esperen el día del juicio eterno. Génesis 6 versículo 4 y 5 dice la palabra de Dios: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Estos fueron los varones valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga esta primera parte del tema de los gigantes, ya que nos enfocamos netamente en los gigantes prediluvianos, ¿cierto? Y sabemos que después del diluvio también hay varios gigantes que aparecen en la Biblia, los cuales deben tener también una explicación bíblica. Que Dios bendiga a cada hermano y que puedan seguir suscritos en este canal y muchos más, para que podamos seguir conociendo estos misterios bíblicos con la ayuda del Señor, y que la gloria y la honra le pertenezca siempre a Él. Amén.